están viendo, estoy muy contenta de darles la bienvenida a nuestro Hub Podcast Aguas Profundas. Y estoy más contenta porque no estoy sola, estoy acompañada de Jefferson y de Giselle. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola Ruth, muy contenta de estar aquí, de poder compartir este espacio con todos ustedes. Yo igual, muy contento, la verdad, de poder estar aquí, hablar de la palabra, bendecir nuestras vidas y la vida de los que nos están escuchando. Totalmente. Así es. Como ven, estamos muy contentos de estar aquí y esperamos que esto sea de mucha bendición para todos los que nos ven. Y yo no sé si alguna vez se han preguntado sobre las profundidades de las aguas o alguna vez les ha dado curiosidad investigar cuántas veces se menciona la palabra agua en la Biblia. Pero bueno, para todas estas cosas vamos a estar hablando con los chicos aquí. Así que, ¿qué opinan sobre esto? Pues mira, Ruth, es muy curioso porque lo que tú decías ahora al principio, las profundidades de las aguas, es algo muy interesante. Todos sabemos lo que impone, ¿no?, el mar y el océano. Y es que hay una curiosidad en esto porque el 80% de las profundidades de las aguas aún no han sido explorados. No Wow. sabemos qué es lo que hay ahí. No Es entendemos bastante. qué es lo que hay ahí. Asimismo, me gustaría hacer una comparación o una analogía. Asimismo, la palabra no ha sido explorada hasta su punto final aún. Nos falta mucho por explorar, nos faltan muchos misterios. Por ejemplo, sabemos, ¿no?, que en la palabra se habla de el misterio de la fe, o el misterio de la voluntad divina, o el misterio de la resurrección. De todo esto se habla. Y es muy interesante que así como no conocemos esas profundidades, ese 80% de las profundidades de las aguas, tampoco conocemos muchas cosas de la palabra. Como lo que les comentaba hace poco, el misterio de la resurrección. En 1 Corintios 15, 51 se habla de este misterio, que va relacionado con la resurrección y la transición de los creyentes en el retorno de Cristo. Wow. Así con muchas otras cosas más. No sé ustedes cómo lo ven, pero a mí me llama mucho la atención, sinceramente, que esa similitud de que no entendamos o no sepamos lo que hay en el 80% de las aguas, asimismo, con esas profundidades de la palabra, tampoco sepamos, pero que tengamos esa hambre y esa sed de poder encontrarlo. Tenemos mucho que descubrir. Sí. Así, hay muchas curiosidades, ¿no? Y yo no sé si bueno, los que nos están viendo se lo han preguntado, pero yo creo que muchas veces como que, bueno, quizás decimos que quizás no tiene mucha importancia, ¿no?, el tema del agua, pero posiblemente en la palabra sí. O sea, que en la palabra sí haya una importancia o se destaque mucho. Y es por eso que les preguntaba si alguna vez han tenido esa curiosidad de saber cuántas veces se menciona, porque es algo curioso. ¿Ustedes saben cuántas veces se menciona la palabra agua en la Biblia? Pues fíjate, Ruth, que es algo que me sorprende mucho porque estuve investigando y desde Génesis a Apocalipsis se menciona la palabra agua 75 veces y eso es mucha cantidad para todo, o sea, es de tapa a tapa que constantemente están hablando de la palabra agua, para bien o para mal, pero están pronunciando la palabra agua y es increíble, Se menciona mucho, sí. total. Es curioso porque lo que tú decías, Giselle, dirán o diremos, pero ¿qué utilidad tiene, no, esto de que se mencione tanto la palabra agua? La curiosidad se encuentra en que la importancia del agua para nuestros cuerpos y para que nosotros podamos sobrevivir es que no podemos estar ni 3 días sin el agua. Uf. O sea, imagínate, llevémoslo nuevamente a la palabra. Es que no deberíamos estar ni siquiera un día sin esa palabra. No deberíamos estar ni siquiera un minuto o una hora sin esa palabra. No necesariamente leyéndola, sino en nuestros corazones, en nuestra mente, que sea parte de nuestras vidas. De eso se trata la importancia de que se repita tanto la palabra agua en la Biblia, de que nosotros entendamos que no podemos vivir sin ella, que no podemos vivir sin lo que sale del corazón y de la boca de Dios. Así es. Y como dices, llevando esa agua, ¿no?, a la palabra, enfocándolo en la palabra. Si vemos que es tan importante en la Biblia, ¿no?, y que se destaca, algo tiene que causar en nosotros. Y debería de causar. Y es impresionante cómo la palabra agua, al mencionarla tantas veces, tú lo llevas diciendo, el agua es agua viva, la palabra de Dios es agua viva. Entonces eso nos limpia, nos purifica, limpia nuestros pensamientos, nos llena
Y cuanto más leemos la palabra, como dice Jefferson, cuanto más meditamos en la palabra más nos está limpiando constantemente. Y eso nos lleva al final a tener una vida pura, a tener una vida de santidad. ¿Por qué? Porque constantemente el agua viva, que es la palabra de Dios, cuanto más profundizamos en ella, más nos limpia a nosotros. Y es increíble porque al final vas llenando todo y todo lo sucio se va saliendo y va quedando agua limpia, agua cristalina. Y es increíble. Precioso, es como, la Biblia es como un manual, ¿no? Sí. Como comentaba Giselle, nos ayuda, nos limpia, nos purifica. Y sí, hay algo curioso porque, y se los quería preguntar, si la Biblia es ese manual que nosotros tenemos, que nos guía, ¿no? Si vamos a la palabra y ahí encontramos respuestas de lo que andamos buscando, de situaciones que estamos pasando y sabemos que la palabra está ahí para respondernos esas dudas, esas inquietudes que tenemos, porque muchas veces acudimos a otras cosas. Yo creo que no soy la única, yo creo que los que nos están viendo, teniendo nosotros la palabra, muchas veces acudimos a otros sitios, a amigos, al internet, a las redes sociales, bueno, a lo que sea. Yo sé que lo que nos están viendo también le pasará y yo creo que nos pasa, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué teniendo la palabra, ese manual que el Señor nos deja, que ahí podemos encontrar todo, por qué acudimos a otras cosas? Es una pregunta, es una pregunta muy profunda. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, hablando de aguas profundas, Total. y estamos profundizando en ese tipo de preguntas, ¿no? Es interesante porque a lo mejor no somos los primeros que nos preguntamos, o no eres la primera que te preguntas esto, porque vivimos constantemente acercándonos al pecado en vez de buscando o dirigiéndonos hacia la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque en Romanos 7, 19, 23, Pablo comienza a tener y hablar sobre un conflicto que hay en él. ¿Cuál es este conflicto? Él decía, y cito, Romanos 7, 19, 23, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, oigan bien, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del legado que está en mis miembros. Tremendo. ¿Por qué cito esto? Porque resulta que en nosotros hay un conflicto. El espíritu quiere acercarse a la palabra, como bien tú decías. ¿Por qué no nos acercamos? Pero la carne y nuestros huesos se quieren acercar al pecado, porque es lo que les satisface. Ahora, nuestro espíritu sabe que es lo mejor. Total. Pero la carne, está ese conflicto y esa pelea, busca hacia el pecado. Así que yo considero, a la luz de esta palabra, que ahí es donde se encuentra el conflicto, que tenemos esa naturaleza pecaminosa que viene desde Adán y Eva, y eso se arraiga en nosotros y nos impide que nosotros vayamos primeramente hacia la palabra. Ahora, nuestro espíritu lo sabe, Giselle. Total, y hay una cosa que es muy interesante y es que, a ver, ¿a quién alimentamos más? ¿Alimentamos más a la carne o alimentamos más al espíritu? Y es ahí donde realmente tú vas a ver, o vamos a ver todos, que quién va a ganar. Si gana más tu carne es porque a lo mejor estás alimentando más tu carne. Y si gana tu espíritu, estamos alimentando más a nuestro espíritu. Y hay una historia que me encanta, que estuve leyendo esta semana y que quería compartirlo, es en la historia de Ezequiel, en el capítulo 47. Ezequiel tiene una visión, y intentaré hacerlo súper rápido, y él ve que desde el templo empieza a salir agua. Y él en la visión ve que el agua empieza a correr, a fluir, y el Señor le muestra y le dice, entra, y Ezequiel entra. Primero los tobillos, yo creo que es una historia conocida, primero los tobillos, luego la rodilla, luego la cintura y termina el cuello, y dice Ezequiel, tenía que cruzar nadando el río, y el río era bueno, era río de agua dulce, era río que daba fruto. Y entonces es ahí cuando tú dices, ok, no es desde ya. Muchas veces pensamos como humano que es, ok, voy a leer una porción de la Biblia y tengo que leerlo, un libro entero, en la primera noche, y no es así. O sea, tienes que ir poco a poco, pero cuanto más entrenas a tu espíritu, cuanto más alimentas tu espíritu, primero va a ser los tobillos, luego la rodilla, luego la cintura, y sin darte cuenta vas a estar nadando en la profundidad de la palabra, que vas a decir,
necesito más, quiero nadar, o sea, y es increíble porque tenemos, o sea, tenemos la palabra en las manos. Y como jóvenes hay algo que yo no sé si les pasa, pero en esta generación que todo es tan rápido, creo que lo que más nos cuesta a nosotros el momento de alimentar al espíritu, porque queremos que sea ya. ¿Por qué? Porque esta generación o este mundo nos da las cosas ya, rápido. Y nosotros pensamos que eso también va a ser así. Pero en cambio Dios quiere que hagamos las cosas, que nos deleitemos, que disfrutemos, que amemos su palabra, y va a ser, o sea, va a ser algo que cada día tu espíritu va a crecer más, y lo que dice Jefferson al final, o sea, va a fluir solo, ¿no? Y vamos a nadar, y lo que nos encantaría, creo, es que todos nos enamoremos tanto de la palabra que podamos nadar, como dice Ezequiel en ese capítulo tan impresionante, en las aguas y dar frutos, que es increíble. Así es. Eso mira que cómo se entrelazan estas cosas que hemos hablado, Sí, total. porque tú comentabas que muchas veces llevamos esas prisas, ¿no? Y eso nos impide que nos acerquemos a la palabra. Y eso se entrelaza con lo que comentaba en cuanto a que tenemos ese pecado y esa necesidad de buscar al pecado en nuestro interior, en nosotros. El viejo hombre siempre está en conflicto con la palabra. ¿Por qué? Porque entendamos que si nosotros nos acercamos a la palabra, ¿quién es el que desfallece? ¿A quién alimentamos? Decías tú hace un momento. Sí. Alimentamos al espíritu cuando buscamos la palabra y nos acercamos a la palabra. Por el contrario, cuando no nos acercamos a esa palabra, ¿a quién alimentamos? A nuestra carne. Sí. Entonces, ahí es donde se encuentra ese tipo de conflicto, en la cuestión en que cada vez que nosotros queremos, como decía Pablo, quiero hacer lo bueno, quiero ir a la palabra, quiero ir a la iglesia, quiero estar con los míos, quiero compartir con ellos. En mi carne hay algo que dice, no vayas. A todos nos ha pasado. Sí. Ay, quédate en camita, quédate en casa, disfruta aquí. Sí, más cuando es invierno. Y el espíritu está, no, pero necesitas la palabra. A mí me ha pasado muchas veces. Sí. Llego cansado del trabajo y mi carne está, cama, hay que dormir, hay que descansar, pero mi espíritu está, quiero ir a adorar a Dios, quiero ir a bendecir el nombre de Dios. Y me encuentro con ese conflicto y me encuentro con la desesperación muchas veces cuando quiero leer la palabra. No, me la quiero leer toda, no en un año, en 3 meses. Sí. Entramos en un conflicto, ¿no? Sí, y es muy importante eso que están diciendo porque como dicen, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Y muchas veces entra el miedo. Muchas veces nos da miedo de que queremos acercarnos, pero como que algo dentro, ¿no?, nos está alejando y quizás nos entra el temor o la duda de si estamos haciendo las cosas bien o el por qué nos alejamos cuando me quiero acercar. Y yo creo que lo que dicen es importante para todos los que nos están viendo porque yo creo que da mucha paz. Eso que comentaban ahora da mucha paz, ¿no? No solo nos pasa a nosotros ahora, también les pasó a los de antes, ¿no? Que querían acercarse a Dios, querían tener esa intimidad con Dios, pero había algo que quizás los alejaba. Y dentro de lo que cabe es natural, porque nuestro hombre interior, ese pecado, pues nos lleva a alejarnos de Dios, ¿no? Pero algo en nuestro interior tiene que gritar aún más fuerte que queremos acercarnos a Dios, ¿no? Y eso tenemos que buscar. Sí. Por eso estamos con el tema de la palabra, la importancia de la palabra, el acercarnos, el buscar a Dios con más intensidad, aunque muchas veces no queramos, porque yo creo que nos ha pasado y muchas veces no queremos y estamos ahí con la lucha de que no, de que pereza, como comentaban, que sueño, pero es importante, aunque no tengamos ese ánimo, esa ganas de acercarnos. O el temor. No sé qué opinan, pero o el temor de qué vamos a encontrar en esas profundidades. Es que, ¿con qué me puedo encontrar? O sea, ¿qué va a descubrir Dios en mí a causa de que yo profundice en esa palabra? ¿Con qué me voy a encontrar yo mismo? Porque tememos a veces a lo que hay dentro de nosotros. Rencores, dolores, rechazo, maldad incluso. Sí. Es que sabemos que la palabra va a sacar todo eso que hay en nosotros. A la luz. La palabra hace eso, saca a la luz aquello que está ahí escondido y claro que nos da temor porque luego sabemos que sabiendo de que eso está mal, ¿no? Es como que pues te va a tocar
meditar en ello y tomar decisiones importantes, decisiones radicales que te lleven a Sí. cambios radicales también. Y muchas veces pues el cambio nos No nos asusta. gusta. El No cambio- nos gusta muchas Sí, sí. veces. Y me encanta porque decías algo que me llama mucho la atención y es que los hombres de la Biblia también lo habían pasado. Y eso me encanta porque la Biblia es un libro de hechos reales. O sea, la Biblia es completamente verdad de tapa a tapa. Y todo lo que ellos han vivido, nosotros también lo hemos vivido. Entonces, al final es eso, ¿no? O sea, estamos leyendo a personas, a hombres y a mujeres que han vivido lo mismo que nosotros estamos pasando. Y es un espejo. Entonces, es increíble. ¿Pero por qué? Porque nos saca a la luz todo, pero también nos da esperanza de que hay algo mejor, de que si ellos lo pasaron y lo superaron, nosotros también lo podemos superar y podemos ser mejor. Así que es increíble. Claro, todo esto es para que en realidad no te paz, ¿no? No es como para asustarnos y no con todo esto que estamos No. diciendo, no. Por eso ponemos el ejemplo también de que antes ya lo vivieron, de que también lo vimos, de que no quizás solo eres tú que nos está viendo que lo está viviendo, ¿no? No, pasa a todos, así que yo creo Y que que no esto es debe... fácil. O sea, Así esto no es. es fácil y no porque estamos aquí hablando de la Biblia y de todo esto, que piensen que nosotros lo sabemos todo. Al contrario, estamos aprendiendo y creo que los tres nos estamos enamorando más de la palabra y de las profundidades y poco a poco nos está quitando el miedo de nadar más, ¿no? Más correcto. profundo y descubrir más cosas. Así que Así es. Y como estamos hablando que hay tantas cosas maravillosas en la palabra, hay muchas perlas preciosas en la palabra, ¿qué hacemos con esas perlas? ¿Cómo las ponemos en práctica en nuestra vida? ¿Cómo las llevamos a nuestro día a día con esas perlas que encontramos en la palabra? Yo creo que la misma palabra nos lleva a que la hablemos, a que la prediquemos. Hay una gran comisión, y eso lo sabemos todos, ¿no? Hay una gran comisión. Y déjenme volver a esas curiosidades de las aguas profundas. Y es que no sé si recuerdan un suceso que ocurrió hace poco, el submarino, ¿no? Que implosionó en las profundidades de las aguas. sí. Y esta curiosidad la traigo nuevamente a la palabra, y es que así como cada vez que profundizas más en el mar, en el océano, hay una presión constante hacia ti, hacia adentro, así cada vez que nosotros profundizamos más en la palabra, hay una presión constante en nuestras vidas, a ese viejo hombre, a esa carne, a ese deseo de quedarnos en la cama. Cada vez que profundizamos más hay una presión constante, y a lo mejor tú lo has experimentado, a lo mejor tú lo has experimentado, yo lo he experimentado, que está esa presión. Pues, ¿por qué digo esto? Porque cada vez que nosotros profundicemos en esa palabra, encontraremos la respuesta a esa pregunta. ¿Qué hacemos con esto? Y no nos vamos a poder callar. Vamos a decir como ese profeta, me quema por dentro. Quiero soltar esto que tengo. Quiero soltar esta palabra. Quiero decirle al mundo que hay un Salvador. Quiero decirle al mundo que hay un Dios. Quiero decirle al mundo que hay agua para que se sustente. Que no necesitas estar 3, 4 días sin agua. Hay un agua, y el agua está en la palabra de Dios. Déjame hablarte de esto, y es que en Lucas 12, 47, 48 se habla sobre esto. Y dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Y ahora voy a por qué leo esto. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Wow. A esto me refiero. A esa presión en nuestras vidas, en nuestra carne y en nuestro espíritu. Nos presiona la palabra. Mientras más profundizamos, más se nos va a demandar. Más responsabilidad tenemos. O sea, les invito, o me invito también, a que podamos hablar de la palabra, que si profundizamos no nos quedemos con esas perlas que hablábamos, ¿no? Sí. Que no nos quedemos con esos misterios, sino que los demos, que los compartamos. Y permítanme decirlo también, justo lo que estamos haciendo aquí. No te quedes con esto que escuches. Si has escuchado algo que te ha llamado mucho la atención y quieres profundizarlo, ve, búscalo, profundiza y compártelo con otras personas.
Así es, yo creo que muchas veces tenemos esa duda, ¿no? De qué hacer o cómo ponerlo en práctica. Como comentaba Jefferson, yo creo que la misma palabra cuando nosotros la escudriñamos y la leemos nos lleva a poner eso que estamos leyendo en práctica. Así que como decíamos antes, no es cuestión de que te dé miedo y ahora, ¿sabes?, te entre ese temor, sino que tengas esa paz de que cuando tú vas a la palabra, escudriñas, ¿no?, y pones tu corazón para entender, para que Dios te hable, la misma palabra te va a llevar a esas situaciones. Yo creo que nos ha pasado también. Podemos poner ejemplos de que quizás leímos algo y en la semana, ¿no?, después de haber leído eso, algo pasa. Que tenemos que poner eso que hemos leído en práctica. Yo creo que nos ha pasado a todos y por eso es que digo que si tienes esa duda de qué hacer o cómo poner en práctica eso que estás leyendo, estoy segura de que el Señor te va a llevar a que pongas eso en práctica, a que lo vivas y te darás cuenta que viene de parte de Dios cuando tú has dispuesto tu corazón a leer y a entender y a comprender y a llevarlo en práctica. Chicos, yo creo que es un tema bastante interesante y bastante profundo que podríamos estarnos aquí todo el día. Aquí hablando y hablando. El tiempo se queda corto, la verdad. Pero bueno, es nuestro primer podcast y estamos, yo creo que súper contentos de este privilegio que el Señor nos ha dado de poder estar aquí y esperamos, lo repito una vez más, que sea de mucha bendición para todos los que nos ven y pues nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Chao.